Háblame de ti, dijo Becky mientras escuchaba el latir acompasado del corazón de Frin, descansando la cabeza sobre su pecho. Estaban sentadas en la hierba, bajo la sombra de uno de los pocos árboles que rodeaban el faro, y Frin abrazaba a Becky mientras apoyaba su espalda contra el tronco. «Pues», comenzó Frin, «no hay demasiado que contar, supongo». «Venga, no me hagas sacarte la información por la fuerza», dijo sonriendo sobre la piel de su pecho. «Nací aquí, en este faro. A mi madre no le dio tiempo a llegar al pueblo porque mi padre...» Hizo una pausa. «Mi padre no estaba, para variar, así que dio a luz aquí sola». «¿Sola?», repitió Becky sorprendida. «Mi madre era una guerrera. Estoy segura de que, aunque hubiera habido alguien, ella misma me habría sacado con sus propias manos», dijo riendo. «¿Hace mucho que murió?», preguntó Becky con cautela. «Sí, hace mucho», suspiró. «Así que, bueno, crecí aquí. Iba al pueblo a veces, ya sabes. Pero no demasiado. Siempre he sido una ermitaña». Comenzó a acariciar el brazo de Becky sin darse cuenta. «Después, mi madre murió y yo tuve que hacerme cargo del faro». «¿Hacerte cargo? ¿En qué sentido?» «Mantenerlo en buen estado, sobre todo». De nuevo, sabía que tenía que elegir bien las palabras. ¿Por qué la gente del pueblo dice que este faro nunca se enciende? Ahí estaba la pregunta. La perspicacia de Becky nunca dejaba de sorprender a Frin. «Porque es complicado que alguien lo vea encendido, Beck». «Pero yo lo vi anoche». La chica parecía confusa. «Bueno», dudó. «Si te digo que solamente las chicas preciosas a las que deseo comerme a besos pueden verlo, ¿te serviría?» «Por supuesto que no», dijo riendo, levantando la mirada para encontrarse con los ojos marrones de Frin. «Pero no puedo negar que tienes un estilo impecable». Becky la besó con ternura mientras Frin sonreía. «¿Y tú? ¿Qué me cuentas sobre ti?», preguntó Frin intentando desviar la conversación a terrenos menos peligrosos. «Yo, ya te lo dije, nada en especial», respondió Becky. «¿Tus padres siguen contigo?». Aquella duda carcomía a Frin desde que Heng se había marchado por la mañana. «Sí», comenzó a responder Becky, y un pinchazo de desilusión bastante absurdo golpeó a Frin en el estómago. «Bueno, tengo a mi madre. Mi padre murió». Frin aguantó la respiración durante unos segundos. Heng le había dicho que el apellido de Rebecca era Armstrong, pero ella sabía que el único Armstrong que podría haber tenido una hija que viera la luz del faro había muerto antes de tener descendencia, y estaba enterrado a menos de 1 kilómetro de donde estaban sentadas ahora mismo. ¿Qué pasó?». Frin no podía soportar la curiosidad. «Lo siento, sé que no debe ser un tema agradable, perdóname». «No te preocupes, no pasa nada», la tranquilizó Becky. «Tampoco es para tanto, quiero decir, nunca lo conocí. Murió cuando mi madre estaba embarazada». «Dios mío». La mano de Frin dejó de acariciar a Becky automáticamente. No pasa nada, de verdad. Él ni siquiera sabía que yo existía. Desapareció antes de que mi madre se lo pudiera contar, así que podemos decir que estamos en paz. Rebecca nunca conoció a Richard y Richard nunca conoció a Rebecca». Se encogió de hombros, intentando que no se le notara el dolor que le provocaba aquello. Frin se quedó muy quieta durante algunos segundos, intentando asimilar aquella información. ¿Podría ser cierto? ¿Podría Rebecca ser hija de Richard? ¿Podría ser realmente ella? «No me lo piensas contar, ¿verdad?», preguntó Becky, cambiando nuevamente de tema al ver lo afectada que estaba Frin. «Lo de por qué se supone que este faro no se enciende». «No hay nada que contar, Becky», respondió sin moverse. «Anoche estaba triste porque te había dicho que no podríamos volver a hablar. Subí al faro y lo encendí porque pensaba que me haría sentir mejor. Aquello no era del todo mentira, pero desde luego no era toda la verdad. Y fíjate, apareciste».
Si no lo hubieras encendido, nunca habría venido, ¿no? Probablemente no. Viste la luz, y eso es lo que hizo que Heng te trajera hasta aquí. Escuchar el nombre Heng hizo que Rebeca, de pronto, recordara la conversación que tuvo con el chico en la playa antes de navegar hasta el faro. Ahora que lo mencionas, ¿por qué quería Heng saber mi apellido?, preguntó de pronto. Frin rió, negando con la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes? Porque eres demasiado lista. Por eso, dijo, dejando un beso en su sien mientras suspiraba. Tengo que enseñarte algo. ¿Qué?, dijo abriendo mucho los ojos de pronto. Tienes que venir conmigo a un sitio. Frin, esto es una isla. ¿Tienes un restaurante escondido ahí detrás? Ojalá, pero no, dijo incorporándose. Venga, vamos. Caminaron durante unos minutos hasta alcanzar la colina, y Becky sintió cómo se le ponía la piel de gallina cuando distinguió las dos cruces de madera un poco más adelante. Frin, ¿qué? Espera, lo entenderás, dijo la chica mientras agarraba con fuerza la mano de Becky. Se acercaron a la tumba que estaba más a la izquierda, y Frin apretó de nuevo la mano de la chica antes de hablar. Becky, inspiró. No sé cómo decirte esto. Hay miles de cosas que no tengo manera de explicarte, pero me parecería injusto que te marcharas de este lugar sin saberlo. ¿A qué te refieres?, preguntó intrigada. ¿Ves esa tumba?, dijo señalando al montón de piedras que había varios metros a la derecha de donde estaban. Allí está enterrada mi madre. Frin, dijo la chica, acariciándole el brazo con su mano libre. Pero no venía a enseñarte eso, carraspeó. Becky, esto que te voy a decir es confuso y probablemente no lo entiendas ahora. Becky guardó silencio sin apartar la mirada de Frin. Esta tumba, respiró. Creo que aquí está enterrado tu padre, Rebeca. La cara de Becky pasó de la confusión a la incredulidad. Miró a Frin, que exhalaba culpa en la mirada, y sus ojos se movieron lentamente hasta la tumba que había mencionado la chica. ¿Qué?, preguntó sin poder creerse lo que estaba escuchando. Creo que es tu padre, Rebeca, le dijo con algo de temor, guiándola despacio hasta acercarla a la madera. Entonces, Becky pudo ver el trozo de tela con Capitán R. Armstrong bordado, clavado sobre aquella cruz. Se llevó las manos a la boca, ahogando un grito. Lo siento, yo no tenía ni idea de que era tu padre. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Fue lo primero que le cruzó a Becky por la mente. Una tormenta trajo su cuerpo hasta aquí hace 30 años. Comenzó a explicarse. Lo encontré en la playa, dijo sin pensar. Dios mío, lo encontraste. Pero tendrías, ¿cuánto? 4 o 5 años. Becky estaba estupefacta. Maldición, Frin. Piensa antes de hablar. Sí, en aquel momento no lo entendí muy bien, pero sí, yo lo encontré. No me lo puedo creer, esto es... No podía pensar con claridad. Esto es demasiado. Becky tenía muchísimas preguntas, y todas se agolpaban en su mente, peleando por salir a través de su boca, hasta que hubo una que se elevó por encima del resto y se abrió camino entre sus labios. ¿Por qué no devolvisteis el cuerpo al pueblo? Aquella era una pregunta para la que Frin no tenía una mentira preparada. No sabía cómo explicarle a Becky que el cuerpo de su padre pertenecía a Ivar y que, de no haberlo enterrado en aquella colina, habría acabado en el fondo del mar, porque el mar jamás permitiría que regresara a tierra. El silencio fue largo mientras Becky esperaba a que Frin reaccionara. No estaba enfadada, ni siquiera triste. El shock era demasiado grande como para sentir cualquier otra cosa. Yo era muy pequeña, mintió de nuevo, y se sintió morir por dentro. No sé por qué no lo devolvieron. ¿Y de mayor? ¿No has pensado que tal vez tenía una familia que lo estaba buscando?, preguntó con la tristeza impregnada en su voz,
aunque, para sorpresa de Frin, seguía sin aparecer ni un ápice de reproche. Supongo que cada vez se sentía peor. Supongo que se convirtió en parte de mi familia. Es una explicación terrible, lo siento. No, Frin, tranquila, dijo, observando cómo la chica parecía a punto de echarse a llorar. No pasa nada, es solo que quizás mi madre necesite saber que está aquí. Aquello encendió las alarmas de Frin de manera automática. Beck, ¿podría pedirte un favor?, preguntó intentando parecer calmada. Sé que no estoy en posición de pedirte nada respecto a esto, pero ¿podrías esperar para contárselo a tu madre? Solamente hasta que yo no esté. Frin, respecto a ese tema, no... Tenemos que hablarlo, Becky, dijo Frin tajante. Dentro de unas semanas yo ya no estaré y el faro será propiedad de Punta del Mar. Entonces podrás traer a tu madre o trasladar a tu padre si lo deseáis. Pero hasta entonces, ¿me harías ese favor? Frin sabía que estaba pidiéndole algo terrible a Becky. 30 años había estado desaparecido el cuerpo de su padre y de un día para otro resulta que está enterrado en la isla donde vive una chica moribunda. Lo que Frin no sabía era cómo Becky no le había pedido marcharse en aquel momento. «Está bien, Frin», dijo Becky suspirando. «Esperaré». Frin estaba sentada en la cama, con la espalda apoyada en el cabecero y las piernas estiradas, mientras escuchaba correr el agua de la ducha. Todavía no sabía cómo Becky no había entrado en cólera, ni cómo no le había pedido que la dejara marchar. No sabía tampoco si había tomado la decisión correcta diciéndole que su padre estaba enterrado allí, pero una verdad entre tantas mentiras tal vez sirviera para acumular, aunque fuera, un mínimo de buen karma. Aún le quedaba una verdad por decirle entre todas las que no podía contarle. El colgante del ancla que llevaba 30 años enganchado en la madera de su cabecero se deslizaba entre sus dedos. Era suyo, pero realmente no lo era. El agua de la ducha dejó de sonar, y varios minutos después apareció Becky con uno de los pijamas de Frin, secándose el pelo mojado con una toalla. «Te queda bastante mejor que a mí», dijo desde la cama mientras deslizaba con disimulo el colgante en la mesita de noche. «Discutir sobre a quién le queda mejor la ropa cuando prefiero tenerte sin ella me parece una pérdida de tiempo», contestó Becky sonriendo mientras dejaba la toalla sobre la silla del escritorio. Sus ojos fueron directos a la estación de radio. «Así que desde aquí es desde donde me hablabas». «Sí, desde esa antiguaya». «¿Sabes que mi walkie no debería funcionar?», le dijo a Frin, que se incorporó levemente, aún sentada sobre la cama. «Ese trasto debe llevar meses sin batería. Incluso la primera noche que hablamos ya me dio la sensación de estar inoperativo. Las ondas de radio son una cosa misteriosa», dijo Frin encogiéndose de hombros. «¿Siempre te haces tantas preguntas?» «Soy curiosa por naturaleza». «Ya veo», susurró Frin dejándose caer de nuevo sobre el cabecero. «¿Sabes lo que a mí me provoca curiosidad?», preguntó clavando sus ojos en Becky mientras soltaba uno a uno los botones frontales de la camisa de su pijama. ¿Qué es lo que te provoca curiosidad?», preguntó Becky, siguiendo con la mirada el recorrido de las manos de la chica, tal y como ésta pretendía. «El por qué estamos hablando de una radio vieja y de un walkie sin batería cuando lo único que quiero es que te sientes encima de mí». Becky sonrió ladeando la cabeza, sintiendo como si de pronto algo se hubiera prendido en su estómago. Era increíble el efecto que tenía Frin sobre ella. Era algo magnético e incontrolable, y sin darse cuenta se estaba acercando a la cama sin pensar. La camisa de Frin estaba totalmente desabotonada y caía suavemente sobre su pecho, dejando un pasillo de piel al descubierto que terminaba en su ombligo. Becky puso una rodilla sobre el colchón y pasó la otra pierna sobre los muslos de Frin, sentándose sobre ellos. Apoyó sus manos en el cabecero de la cama, dejando caer su peso lentamente hacia adelante,
acercando su cara a la de la chica. ¿Estás bien?, preguntó Becky en un susurro. Estoy perfectamente, contestó Fryn de la misma manera, incorporándose un poco para atrapar los labios de Becky. Sin embargo, la chica se echó un poco hacia atrás y esquivó el beso. Fryn, te lo digo en serio, ¿estás bien? ¿Tienes algún tipo de dolor? ¿Necesitas algo que yo no sepa? Estoy bien, Beck, contestó la chica, cayendo en que Becky estaba preguntando por su enfermedad. No siento ningún dolor, no me encuentro mal, yo solo... dijo, poniendo sus manos en la espalda baja de Becky, acercándola a su cuerpo. Quiero aprovechar contigo el tiempo que me queda. Fryn. Becky quiso hablar, pero Fryn no se lo permitió, besándola por fin. La chica quería seguir asegurándose de su estado, pero tras unos segundos no pudo sino rendirse al efecto de aquel beso, lento y profundo, sin timidez alguna y a la vez cargado de respeto, lo suficientemente tentador, pero expresando tanto amor al mismo tiempo que Becky sentía como si esas mariposas de las que todo el mundo habla fueran a abrirse camino a través de su piel. Sus labios se buscaban con la misma complicidad, mientras las manos de Becky se deslizaban por la camisa de Fryn con una ternura que electrizaba el aire. Era tan distinto a la noche anterior, pero igual de intenso, como si ambas pudieran perder el aliento en cualquier instante. Fryn la atrajo hacia sí con firmeza, como si no pudiera tolerar 1 centímetro de distancia entre ellas. Sus bocas se separaron cuando el cuerpo de la chica se elevó ante la fuerza de las manos de Fryn, y ésta aprovechó para atacar su cuello, sus clavículas, su esternón, para abrazarla fuerte mientras sentía las manos de Becky enredarse en su pelo, para respirar cada partícula de su olor, para memorizar cada pequeña marca que habían dejado los puntos de la operación en su espalda, para hacerse un mapa de su cuerpo y poder recorrerlo durante lo que le quedara de vida. No pudo evitar que un par de lágrimas se escaparan de sus ojos entre todo lo que estaba sintiendo, y Becky las notó sobre su pecho. Fryn, dijo preocupada, mírame. Levantó la cabeza de la chica con sus manos. ¿Qué ocurre? Era como si sus ojos hubieran abierto el grifo mientras observaba las facciones perfectas de Becky contraerse de la preocupación, y sus ojos brillando con tanto amor y tanto deseo que Fryn podría jurar que tenían constelaciones en su interior. La amaba, por encima de todo lo que había sufrido, aún creyendo que jamás podría volver a hacerlo, y con la certeza absoluta de que la perdería. La amaba. No me quiero morir, confesó por fin con la voz rota. Aquellas palabras rompieron el interior de Becky en 1000 pedazos. No podía perderla, simplemente no podía. No podía concebir encontrar el amor más profundo y más perfecto, y que se le fuera a escapar entre los dedos como el agua. Daría lo que fuera por poder mantenerla con vida, lo que fuera. Renunciaría a años de su propia vida, renunciaría a su libertad, renunciaría a todo lo que había conocido hasta aquel momento, si con ello aquella chica no desaparecía. Las lágrimas de Becky cayeron hasta mezclarse con las de Fryn, en un abrazo en el que ninguna de las dos sabía dónde estaba ni el principio ni el final de sus cuerpos, y, sin intención de abandonar los brazos de la otra, ambas lloraron tanta sal como guarda la inmensidad del mar. Cuando Hen regresó 2 días después, tal y como Fryn le pidió, la chica no tuvo el valor necesario para pedirle a Becky que se marchara. Sabía que estaba siendo egoísta y que cuanto más tiempo tardara en tomar esa decisión, peor sería para ambas. Pero la vida le estaba regalando lo que siempre le había negado: tener a su amor. No sabía cómo iba a afrontar aquello, pero en ese momento lo único que deseaba era compartir cada segundo de su limitada existencia con Becky. Así que Hen se marchó, y Fryn le pidió que volviera de nuevo en unos días, por si para entonces había sido capaz de reunir el coraje de tomar una decisión.
Tras el colapso emocional que sufrió Frin la segunda noche que pasaron juntas, Becky le prometió que no le haría más preguntas para las que no tenía respuesta. Frin simplemente quería estar con ella el máximo tiempo posible, y Becky entendió que ella quería lo mismo, y así fueron pasando los días. Como si hubieran compartido toda una vida, la rutina se instaló entre ellas como una vieja conocida. La forma de tocarse, de hablarse, de cuidarse, todo era tan natural y tan sencillo que no podía dejar de maravillarlas. Cuando amanecía, se regalaban caricias en la cama hasta que Becky gruñía entre risas pidiendo un café, y Frin preparaba el desayuno mientras Becky le hablaba de las películas que había hecho. Siempre se reía de Frin porque no conocía prácticamente ninguna, y la chica se defendía recordándole que los aparatos tecnológicos no es que funcionaran demasiado bien en aquella isla. Eso tuvo que explicarlo claramente el tercer día que Becky pasó con ella, cuando la chica de pronto recordó que tenía amigos y familia fuera de aquella burbuja. Aunque al principio a Becky le costó entender cómo era posible que la cobertura telefónica y el 5G obviaran aquella isla, cuando aquel día su móvil se apagó tras agotarse la batería, se sintió extrañamente liberada. Nam estaba igual de incomunicada que ella, y su madre no la echaría especialmente de menos sabiendo lo enfadada que estaba después del hurto del walkie-talkie. Nadie con quien hablar, ninguna responsabilidad pendiente, ni trabajo al que regresar, solo Frin, 24 horas al día, le parecía un sueño. Frin le hablaba de los libros que había leído, de las tormentas que había presenciado y de cómo había desarrollado cierta fobia a navegar, y por eso lo hacía lo justo y necesario. A veces, Becky podía pasarse horas simplemente admirando su perfil bañado por la luz del atardecer sin decir una sola palabra, y a veces deseaba que jamás terminara de hablar para poder impregnar todas sus células con el sonido de su voz. En esos momentos, se reprendía a sí misma por no haber grabado algún video con su teléfono, o hecho fotos, o simplemente haber registrado una de las historias que Frin le contó de alguna manera, para que, una vez ella no estuviera, pudiera mantener intacto su recuerdo con el paso del tiempo. Pero eso ya no tenía arreglo, así que se centró en aprovechar cada segundo de cada día, besándola sin preguntar, haciéndola reír, secando alguna que otra lágrima que seguía cayendo aún sin llamarla. Se perdieron tantas veces la una en la otra que podrían reconocer cada centímetro de sus pieles sin necesidad de abrir los ojos. Sus respiraciones estaban sincronizadas, sus latidos se fundían, sus cuerpos encajaban tan perfectamente que muchas veces amanecían enredadas sin poder evitar que cualquier mínimo movimiento las encendiera de nuevo, impidiéndoles salir de aquel bucle de total y absoluto éxtasis. Pero no había manera de que se cansaran la una de la otra. Simplemente les parecía imposible que eso pudiera llegar a ocurrir. Y así, con más amor del que ese faro había presenciado en un siglo, los días se consumieron apenas sin darse cuenta. Becky llevaba 10 días en aquella isla, y aunque estaba tan enamorada de Frin que sus pies apenas tocaban el suelo, necesitaba volver a tierra aunque fuera unas horas. Nam regresaba esa noche de su congreso y le daría un infarto si no podía localizarla, además de tener su coche aparcado de cualquier manera en Punta del Mar. La idea de ir hasta el pueblo, cargar el teléfono en el coche y decirle a Nam que cogiera el autobús para recuperar su vehículo, le cruzó la mente, pero no iba a obligar a su prima a sufrir 5 horas de autobús por las carreteras de la costa para un trayecto que podía hacerse en coche en menos de la mitad de ese tiempo. No cuando había regresado de un vuelo bastante largo, no cuando seguramente pediría muchas explicaciones sobre su pequeña escapada al faro. «Frin», susurró Becky tras la oreja de la chica mientras abrazaba su espalda como cada noche. «¿Estás despierta?» «¿Mm?», afirmó la chica. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?»
Sí, sí. Apretó su abrazo hundiendo su nariz en su cuello. Tengo que decirte algo. Fryn se giró para poder mirarla directamente. Dime, dijo en un susurro. Cuando Heng venga mañana, iré con él al pueblo, si te parece bien. Pudo ver la tristeza crecer en los enormes ojos de Fryn. Pero serán unas horas, te lo prometo. Nam regresa mañana de su viaje y se preocupará muchísimo si no da conmigo, sobre todo teniendo en cuenta que salí con lo puesto y mi madre tampoco sabe dónde estoy. Iré a casa, hablaré con Nam, cogeré una maleta con ropa interior propia y regresaré. Si lo hago todo rápido, puedo llegar aquí antes de que atardezca, ¿de acuerdo? Fryn estaba algo bloqueada, no había pensado en aquello. Pero era verdad que Becky tenía gente ante la que responder. No podía impedirle volver a casa aunque fuera por unas horas. Pues claro que puedes ir, dijo rozando su nariz con la de Becky. No tienes que pedirme permiso. Volveré corriendo, volvió a repetir Becky. No quiero estar separada de ti. Seguiré aquí cuando regreses. Más te vale, susurró acercándose a ella hasta juntar sus labios. Voy a estar varias horas fuera, Fryn. Lo sé, me lo acabas de decir, contestó como pudo entre besos. Algo tendré que hacer para que no me eches demasiado de menos hasta que vuelva, susurró sonriendo, y Fryn le devolvió una sonrisa brillante. Puedes hacerme lo que quieras, Rebeca, dijo Fryn, mientras sentía su cercanía intensificarse. Lo que quieras, las veces que quieras. El día amaneció con una niebla densa sobre el mar. Se levantaron de la cama con el ánimo enturbiado por aquel cielo espeso y gris. Fryn le preparó a Becky su café, esta vez en silencio, y, apenas sin hablar, se dirigieron a la playa para esperar a Heng. Becky apretó una vez más la mano de Fryn, que intentaba mantenerse entera ante la separación, y cuando vio la pequeña barca de Heng perfilarse entre la niebla, se giró hacia ella hasta rozar su nariz contra la mejilla de la chica. «Te quiero», susurró Fryn muy cerca de su oído. «No importa nada más, ¿me oyes? Te quiero, Rebeca». «Solo voy a estar fuera unas horas», la tranquilizó, acariciando sus brazos. «No te habrás dado cuenta y volverás a tenerme aquí». Fryn asintió sin abrir los ojos. «Quiero que te lleves esto», dijo la chica de pronto sacando algo de su bolsillo. Cuando Becky lo vio, su corazón se disparó y sus ojos se abrieron de la sorpresa, encontrándose directamente con los de Fryn. Yo conozco este colgante», balbució Becky. «Lo sé», dijo Fryn, levantando sus manos hasta pasar el pequeño ancla plateada a través de la cabeza de Becky. «Tu padre lo trajo consigo cuando apareció en la isla. Creo que eres tú quien debe tenerlo. Fryn». La chica parecía no encontrar las palabras. «Si hubiera una llave para abrir mi corazón, probablemente sería este colgante», susurró Fryn de nuevo, con los labios sobre su mejilla. «¿Crees que podría abrirlo y quedarme dentro para siempre?», susurró Becky de vuelta, perdiéndose en la sensación de la piel de Fryn contra la suya. «Ojalá pudieras», dijo, dejando un beso lento y suave en su sien. «Cuando la tormenta atraviese tu pecho, yo seré el ancla que impedirá que tu corazón vague a la deriva», murmuró Becky, poniendo las manos sobre el pecho de Fryn. «¿Qué has dicho?», preguntó sorprendida. «Es algo que mi padre le escribió a mi madre en una foto antigua que encontré hace poco. Me he acordado al ver el colgante». Fryn se quedó muda durante unos segundos, pero Becky no pareció notarlo cuando la abrazó una vez más, justo antes de que Heng bajara de su barca. «Te quiero, Fryn», susurró, apretando a la chica contra su cuerpo. Heng llegó hasta la playa para saludarlas y, tras contarle ambas los planes de Becky, acompañó a la chica hasta la barca que se escondía entre los últimos resquicios de la niebla. «Heng, ¿puedes venir un momento?», preguntó Fryn a lo lejos antes de que embarcara. Becky le hizo una seña de asentimiento a Heng con la cabeza y el chico volvió a correr por la playa hasta Fryn. «Dime».
No puedes traerla de vuelta, dijo Frin en voz baja, cruzando los brazos sobre su pecho. ¿Qué? El chico parecía confuso. Lo que te estoy diciendo, Rebeca no puede regresar aquí. La expresión en los ojos de Frin era dura y su voz se mantuvo firme. No sabía cómo hacerla salir de esta maldita isla antes de que Ivar viniera a por mí. Jamás pensé que sería ella la que decidiría irse, así que no puedo desaprovechar esta oportunidad. Si regresa, nunca conseguiré convencerla de que se marche y solamente tengo 2 días. Pero Becky piensa que podrá volver a estar contigo, Frin. Vas a romperle el corazón. Mejor un corazón roto que acabar muerta en el fondo del mar, dijo la chica con la voz helada. No la vuelvas a traer, Henk. No puede ser de nuevo esta playa. No sé qué hacer. Es guerra perdida. Nunca he jugado mis cartas para ganar. Mi corazón en el fondo del mar late llamándote a ti. No deberías haberme encontrado. Yo solamente existía sin fin. Tal vez hablarte no fue lo mejor. Fui la marea arrastrándome a ti. Te hice quererme para perderme. No habrá perdón para mí. Tal vez debí darte más besos y no creer que tendría tiempo. Mi corazón en el fondo del mar está perdido sin ti. No deberías haberme encontrado. Yo solamente existía sin fin. Tal vez hablarte no fue lo apropiado. Fui la marea arrastrándome a ti. Te hice quererme para perderme. No habrá perdón para mí. En otra vida, en otro mar, me sacrifico.